bienvenida a nuestros estudios a la señora viceprefecta de la provincia de La Suay, la socióloga Cecilia Méndez. Bienvenida, licenciada Méndez. Quisiéramos, ante todo, conocer su punto de vista, su lectura, lo que le quedó como balance de la sesión del día de ayer del Consejo Provincial. Buen día, Ondas Azuayas, por este espacio que me brindan para poder comunicarme con la ciudadanía. Y pues a la pregunta que usted hace, distinguido periodista, es que tenemos nosotros claro de que hay una lucha muy fuerte en este caso de la SUAY por oponerse a la megaminería en todas sus fases, y a la minería ilegal también, porque eso conviene también decirlo, y que en este caso lo que enfrentamos es una triple alianza que se da entre el capital internacional, entre el Estado y los grupos dominantes del país, o los grupos muy poderosos que siempre han mirado al Ecuador simplemente como un espacio de donde extraer recursos naturales para su propio beneficio, dejando de lado una posición más patriótica, diríamos una posición más social, que tiene que ver con los intereses de todos los sectores sociales de las personas que habitamos aquí en el Ecuador. De manera que es como una especie de triple alianza que está recorriendo el mundo, y por supuesto el Ecuador no es una excepción. De manera que lo que puedo decir de lo del día de ayer es como un frente de esta triple alianza en contra de la SUAY. Por fortuna, en la SUAY hay muchas personas, muchos sectores sociales que se han abanderado y que han hecho suya la causa por la defensa del agua y por la necesidad de decirle, en este caso al Estado, que es un Estado que vincula al régimen correísta morenista, y ahora pues conducido por el socialcristianismo en la figura del vicepresidente de la República, que tenemos aquí la decisión de conservarle a la SUAY, a pesar de haberlo declarado a la zona sur como zona minera del Ecuador, y haber también determinado que solamente la zona agrícola o agraria es la zona norte de la sierra ecuatoriana, centro y norte. Ese es un error, porque en el caso del sur aquí hay prácticas agrarias vinculadas a una producción agroecológica que tiene que ver con la defensa del agua, del aire, de los animales y de los seres humanos, por supuesto. Estuvimos, socióloga Méndez, hace pocos minutos con el prefecto Yacu Pérez y analizamos, entre otras cosas, el voto del cantón más grande de esta provincia, de su capital, la ciudad de Cuenca. Merece un análisis adicional la posición, el voto de cada uno de los miembros de la Cámara. A favor votaron Chordelec, Santa Isabel, San Fernando, Huachapala, Nulti, Chicán, Oña, Zig-Zig, Girón. Su voto, el voto del señor prefecto, el voto de la FOA. Y en contra, Camilo Ponce Enríquez, El PAN, Sevilla de Oro, Yacao, Paute, Gutug, Nabón y el representante del Cantón Cuenca, el vicealcalde. Sí. En blanco votó la Unión y estuvo ausente San Rafael de Charug y Pucará. Sí, ahí quisiera hacer una diferenciación. Creo que hubieron tres posiciones. La primera de ellas, que enarboló el señor vicealcalde en representación del alcalde, y que decía que en Cuenca o ya están las leyes del país, ya prevén de que existe la defensa de las fuentes de agua, y además por supuesto ponía en primera línea el hecho de señalar de que la propuesta o la pregunta no estaba completa, pero ahí hay que señalar, decían ellos, que debería haber contemplado el tema de la frontera agrícola, las prácticas agropecuarias que se dan, y que de hecho efectivamente así es, pero si el señor alcalde de la ciudad y su representante hubiese querido efectivamente apoyar el tema del agua, solamente tenía que decir que él tiene una posición a favor con una necesaria reforma a la pregunta o una necesaria ampliación de la pregunta. Entonces sí podía
él efectivamente conducir para que se ponga de manera adicional, diríamos, a la pregunta que era muy escueta y muy clara, estos temas que a ellos en este momento, digamos, lo enarbolan como la causa fundamental de su voto en contra. Nos parecía, y es lo que yo le decía al señor vicealcalde cuando intervine, de que había la necesidad de especificar el tema de la minería metálica para poder diferenciarlo de los otros elementos antrópicos que efectivamente están pesando sobre esta decisión, pero este tema es un tema político y desde el punto de vista político Cuenca de manera lamentable ya se ha pronunciado y decían ellos que ya hay las leyes, pero hay que señalar de que incluso en la parte orgánica de la Constitución necesitamos una especificación que tenga que ver con el tema de la minería específicamente aquí en el sur, eso de parte de él. En el caso del representante de Ponce Enríquez, el alcalde Baldor Bermeo, la posición de él fue una posición sumamente clara, absolutamente clara, alineada con la posición nacional en este rato del gobierno y de su política minera, impulsada fundamentalmente por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, que es su figura más representativa, e incluso lo dijo de manera abierta, pero en cambio él, yo ahí puedo decir de que decía, si es que se trata de gente, yo hubiese traído a mi gente, pero como nosotros estamos en la administración, hemos recibido también la visita de muchos pobladores de Ponce Enríquez para señalar su desacuerdo con el tema minero. El alcalde de Ponce Enríquez lo defiende como la principal fuente de ingreso para su pueblo. Sí, pero yo fui la semana pasada, mañana es 8 días que estuve en el Carmen de Pijilí, y ahí la gente está queriendo también apostarle por la agroecología, ¿no? Por una producción que no necesariamente supone una competencia con los sistemas productivos muy fuertes como son los que ingresan al mercado nacional y que tienen que ver con importaciones, exportaciones, con el tema de llenar las perchas o las estantes de los supermercados. Pero alguien puede decir, es que ese es nuestro mundo. Sí lo es, pero también existe una posibilidad de oponernos a ese tipo de economía pensando precisamente en las economías locales. Y mire que Pijilí, que es parte de Ponce Enríquez, una parte sobre todo de las mujeres señalaban esta necesidad, y había otra posición muy interesante. Por eso nada es absoluto cuando estamos en el ejercicio de la política y en la vida también. El alcalde decía, todo mi cantón es eso. No es cierto, porque hay habitantes de Ponce Enríquez que nos han planteado directamente el poder generar una política de limitación de la frontera minera, no de la frontera agraria, de la frontera minera, en el caso de Ponce Enríquez. De manera que esa es la posición de él. Y hay una tercera posición que se miró, que tiene que ver con los cantones y los territorios orientales de nuestra provincia, que en cambio ellos reclamaban por el tema de los recursos económicos. Y a ellos sí parece que les ha quedado o les ha calado muy hondo la postura del señor vicepresidente de la República, en el sentido de que si es que se alinean con determinada posición, pues tendrán los recursos necesarios para hacerlo. De hecho, ellos también han planteado algunos elementos que debemos corregirlo como administración, por ejemplo, el tema de las firmas de convenios concurrentes, etcétera, que se debería dar lugar a que eso fluya administrativamente, pero lo que se miró es ahí esta tercera posición que tiene que ver con el aparente resguardo de los recursos económicos necesarios que proviene del gobierno. Pero fíjese en esto vimos nosotros ya una gran claudicación hace un mes y medio, 2 meses, que entrevistábamos a Clever Jiménez, el actual prefecto de Zamora, quien de una posición pro naturaleza, pro ecológica, pro medioambiental, tuvo un cambio muy significativo
reclamando ahora, decía prácticamente contra la minería, ya no podemos hacer nada en esta provincia, ahora den los recursos. Sí, es una claudicación, pero hay que señalar quizá un elemento central que diferencia a la provincia en la que él es prefecto con la nuestra, y es el tema de las fuerzas sociales que los apoyan. Quizá eso nos demuestre de que el tema minero no es un problema de personas, no es un problema de líderes, por más importantes que sean. Si en el Azuay podemos volver al seno del pueblo en este rato, luego de no obtener los 18 votos que representaban las 3/4 partes, solo el 75% de la votación del día de ayer, es porque en el Azuay el problema del agua sí le corresponde a la sociedad y a sus distintas organizaciones que se han conformado. Es justamente de estos temas que quisiera profundizar con usted. Usted es socióloga, sí, de profesión, una profesora universitaria de larga data. Quisiéramos tratar sobre los efectos en el tejido social, sobre las familias, sobre el hombre, que se encuentra también en el núcleo, en el centro de este problema. Nosotros le apostamos, cuando defendemos el agua, le apostamos a la vida, como decimos, pero sobre todo también entendiendo a la vida los espacios familiares que ahí se van construyendo. Y una de las cosas que nos preocupa más es que el mismo desarrollo del capitalismo en sus distintas fases en nuestra provincia, por tiempos significativos ha ido expulsando a los seres humanos y por tanto también a la fuerza de trabajo, a la fuerza laboral del campo hacia las ciudades, y el tema migratorio es uno de los temas más fuertes que tenemos en este momento en el campo. Entonces, al defender también el agua, al proponer la necesidad de desarrollar la producción agroecológica que sustente las economías regionales y que sí permiten el desarrollo del país, lo que no permite son las grandes acumulaciones de capital como estamos acostumbrados, sino sí permite una sostenibilidad de la economía y sustentabilidad de los entornos ambientales que se requiere para la producción. También permite la cohesión familiar, también permite esa unificación familiar, también evita que haya esta desintegración familiar que es sumamente dolorosa en el campo. Como preámbulo a este diálogo, escuchábamos palabras de la señora Elizabeth Durazno, dirigente de la comunidad de Río Blanco, quien estuvo presente también el día de ayer y se refería a estos temas. Ella contrastaba, decía muy claramente, no somos antimineros, somos defensores del agua, al rechazar también las acusaciones que se hacen sobre las agresiones allá en la zona de Molleturo. Elizabeth Durazno, dicho sea de paso, hace muy pocos días leyó una muy sabia, tendríamos que utilizar esta palabra, proclama que hicieron los habitantes de Río Blanco ante la visita del actual alcalde Pedro Palacios a esa zona. Sí, porque Elizabeth es precisamente una lideresa de esta comunidad y es una madre de familia, es una madre que nos ha dicho a nosotros que ha tenido que en tiempos, ¿no?, salir hacia la población de Sayausí para garantizar la educación de sus hijos, porque al ser comunidades completamente abandonadas por las distintas instancias estatales y las distintas autoridades que en su momento han estado al frente de estas instancias, no han podido desarrollar, no tienen una mirada sobre el campo y mucho menos una mirada que les permita vincularlo como un espacio de unificación familiar, un espacio de producción económica, un espacio de identificación social, un espacio de producción política también, porque la posibilidad de tener dirigentes como Elizabeth Durazno, como Miriam Chuchuca, como Bélgica Jiménez, es precisamente porque estas mujeres ligan su actividad cotidiana, su capacidad de preservar y conservar familias, también a la apuesta social, que en este caso lo hacemos porque hay ahí un eje productivo central que a su vez tenga como resultado estas cohesiones familiares, comunitarias y sociales, de vinculación entre familias, de vinculación entre cantones y de vinculación necesaria del campo y de la ciudad. Somos en este medio de comunicación, señora viceprefecta, cultores de una paz social, de una cultura de paz, valga la redundancia, y de ninguna manera sugerimos que se justifiquen actos violentos, pero hay también de por medio un sistema de propaganda que se está utilizando sobre este tema. Sobre esto se refiere Marta Roldós, hija de un expresidente de Ecuador, activista social también,
Y pone la siguiente pregunta en su cuenta de Twitter. ¿Por qué para el gobierno la minería ilegal de Buenos Aires debe ser perseguida, pero la de Río Blanco, contra la que hay un fallo judicial, debe ser protegida? Pregunta para la señora ministra del Interior. Sí, la señora ministra del Interior, igual que algunas autoridades locales y cantonales, van tomando posición, y es una pena que María Paula Romo se haya convertido en la funcionaria y en la intelectual más destacada en la defensa de la minería y en una posición, digamos, del Estado contra la población ecuatoriana. ¿Y por qué lo defiende? Porque efectivamente Buenos Aires se ha convertido en una especie de ejemplo a demostrar de lo que no hay que hacer con el tema de la minería legal para los sectores estatales y las transnacionales, porque además hay que señalar de que en el caso ecuatoriano, y quizá también fijándose en el tema Azuayo, las mineras, esto no lo he escuchado y lo digo ya como socióloga, por lo menos en nuestro país, es la primera vez que también se reúnen en corporaciones para poder presionar al Estado por el cumplimiento y diríamos el cumplimiento legal y extralegal también, si así lo ameritara, el cumplimiento de las disposiciones de la explotación minera. ¿Por qué Buenos Aires? Porque ahí están estos sectores sociales que tienen que ver con mineros que efectivamente provienen de sectores sociales sea locales de la población de Imbabura o de aquellos que migran hacia esta parte del país y que provienen ciertamente de sectores sociales populares que miran en la explotación ilegal del oro una forma de enriquecerse. Ahora, pero el Estado tiene obligación, absoluta obligación, de haberlo controlado, no ahora, sino hace mucho tiempo, cuando esto comenzaba a tener un matiz fuerte. Ahí debieron hacerlo. Ahora el caso de Buenos Aires se ha convertido en una especie de piedra angular para un sofisma que ha ido creando el gobierno, sí, de que si no hay gran minería, vendrá la minería ilegal. Usted acaba de dar el nombre correcto. Es un sofisma para decir qué prefieren, la minería legal o la minería ilegal. Pero esto, por lo menos en el Azuay, le vamos a decir de que el Azuay y todos los sectores conscientes de nuestro país y los sectores, yo ahí sí podría decir patrióticos, nacionalistas, o que pensamos en nuestra patria como un espacio para todos, porque ahí también quisiera reconocer que no todos los sectores pudientes o dominantes en la economía y dirigentes en la política que tenemos aquí en este país están a favor de la minería, y hay que rescatar en el caso de la Azuay, por ejemplo, figuras muy importantes que sabemos que están en las cámaras y que no están de acuerdo con la explotación minera. Eso es lo que no nos dicen también aquí, y que incluso tienen nombres y apellidos. No lo voy a decir porque de pronto a las personas no les agrada, pero sí un nombre que... Pero le estamos leyendo la mente. Sí. Por ejemplo, yo voy a decir, porque a mí me parece que es loable la actitud de Jaime Moreno cuando se le propuso ser gobernador de la Azuay, pero también ligando su actividad, sus capacidades administrativas al tema minero. No entonces, este tipo de personas progresistas, democráticas, que también tiene la Azuay, que también tiene el Ecuador, también les convocamos a esta defensa. Y sí, nosotros no estamos a favor ni de la minería a gran escala o legal, ni de la minería ilegal. Y ahí el Estado tiene que cumplir un papel importante, pero también la sociedad. Tenemos que ser conscientes de ello. El tiempo no nos da para más, señora viceprefecta. Quizás sus conclusiones y su visión, sobre todo con respecto a lo que viene. Pues a lo que viene, como dije yo ayer, esta lucha por la defensa del agua, de la vida, de la familia, de las comunidades, de la ciudad, de la vinculación campo-ciudad, regresa a donde se inició, en el seno del pueblo, y ese mismo pueblo que concita a campesinos, a indígenas, a sectores medios, a los sectores, a la sociedad, a los sectores progresistas, a las personas que trabajan en todos los espacios institucionales, universidades, ministerios. Les convocamos a que hagamos diríamos el esfuerzo fundamental, la reafirmación de que la Azuay, de que Cuenca es un espacio de vida, es un espacio también de paz, y que aquí no tiene cabida la gran minería ni la minería ilegal, y que por tanto vamos a
a convocarles a todos en las plazas de la ciudad para conformar brigadas, para conformar grupos que nos permitan estructurar y organizar a la población para lograr recoger más allá de las 65,000 firmas que se requiere, y luego pues presionar a las instancias gubernamentales que siguen y a las instancias judiciales que siguen de alguna manera cooptadas por el Estado, porque no es que hemos logrado la independencia judicial que alguna vez lo tuvimos bajo el constitucionalismo, no así en el presidencialismo que nos ahoga en este momento, siguen estando de acuerdo o presionadas por el Estado y los grandes sectores mineros transnacionales y nacionales que tenemos en este momento. Gracias por su presencia. Han escuchado a la señora viceprefecta de la SUAY, la socióloga Cecilia Mena.